bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quienes se conectan por primera vez, yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y la receta que les traigo hoy es una delicia hecha a base de plátano verde o plátano macho como le llaman en algunos países. La receta que voy a preparar hoy se llama patacones. El patacón que voy a hacer hoy lo voy a hacer a mi estilo, porque el patacón original, vamos a llamarle, lo hacen con carne mechada, o sea que es la carne está deshebrada, le echan un sinfín de salsas. Yo hoy lo voy a preparar sin tanta salsa, como para hacerlo un poquito más saludable, y con la carne que tengo aquí en mi despensa, que es una carne, una boloñesa que hice, y los voy a rellenar con eso. Este que yo voy a hacer hoy va a ser como tipo hamburguesa, como que una pieza de plátano, proteína, salsa, lo que le voy a colocar, y encima otra pieza de el plátano machacado. Así que acompáñenme y vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos patacones a mi estilo. Los ingredientes también los podrán encontrar en la descripción del video. Comenzamos pelando los plátanos y la forma que lo hago es cortando los dos extremos y haciendo unos cortes a lo largo, pueden ser 2 o 3 cortes, y ya luego con la ayuda de mi dedo pulgar comienzo a levantar. Muy importante que sea con el dedo, no con la uña. Y así despego toda la cáscara del plátano. En los pedacitos que consigamos que son muy difíciles de despegar, nos podemos ayudar con el cuchillo. Y así ya tenemos nuestro plátano pelado y ahora vamos a cortarlo. En esta oportunidad lo voy a hacer en 4 pedazos y los vamos a llevar ahora a freír. En una sartén a fuego medio bajo vamos a agregar aceite suficiente para darle la primera fritura a nuestros plátanos. Podríamos usar un caldero o sartén profundo para freír nuestros plátanos bajo el método de inmersión, o sea que el aceite cubra por completo nuestros plátanos. Pero como no quiero usar tanto aceite, entonces lo hago en este sartén que es bajo, y entonces lo que hago es ir rotando mis plátanos para que se frían por todos los lados. Así que ustedes deciden qué método prefieren. Y los vamos a retirar una vez que ellos hayan cambiado un poco a un color amarillo más fuerte, pero que no doren. Y también que al insertarle un cuchillo, este entre totalmente fácil. Y así procedo a retirarlos. Los coloco sobre este papel absorbente para que suelten el exceso de aceite que pueda haber quedado. Esta técnica que les voy a mostrar es para agregarle el sabor de sal y ajo a nuestros plátanos. En un bol voy a agregar un poquito de agua. Aquí agrego mi ajo triturado que siempre tengo listo y agrego la sal. Mezclo todo y lo reservo. Y la otra técnica es agregarle la sal y el ajo directamente a nuestro plátano cuando lo hayamos aplastado. Mezclamos y reservamos. Si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias y continúa disfrutando. Yo me voy a ayudar con esta tortillera grande que tengo, pero ustedes pueden usar también 2 tablas de cortar. Una la ponen abajo, encima el plástico, y lo aplastan con otra tabla o con un plato plano. Entonces la idea es colocar un plástico, en este caso yo estoy usando una bolsa de Ziploc cortada por la mitad, agrego un poco de aceite, coloco mi pieza de plátano en el centro de la tortillera y voy a presionar, no muy fuerte porque si no vamos a destrozar el plátano. Entonces miren cómo queda. El tamaño de nuestro patacón es a gusto de cada quien. Mientras más pequeño, pues va a ser mucho más fácil para manipular. Lo sumerjo unos segundos en mi mezcla y lo retiro con una espátula con cuidado y lo coloco sobre una rejilla para que escurra el agua. También podríamos colocarlos sobre papel absorbente.
Aquí les voy a mostrar esta opción con 2 pedazos de plátano. Los presiono y voy a usar ahora un cortador redondo. ¿Y esto para qué? Para una presentación más bonita. Y miren cómo queda. Les recomiendo que no lo dejen tan delgado. De igual forma lo llevo a mi mezcla de agua, lo retiro y lo llevo a escurrir en mi rejilla. Los sobrantes los unimos de nuevo y lo trituramos y nos queda otra pieza de patacón. Pero esta no la voy a llevar al agua porque sí queda un poco más frágil. Y así continúo con el resto de mis plátanos. En la misma sartén y el mismo aceite a fuego medio, vamos ahora a la segunda fritura. Vamos a colocar nuestros patacones y la cantidad a agregar va a depender del tamaño de nuestro sartén. Pero lo importante es que nos sea cómodo al momento de voltearlos. Y aquí vamos a esperar hasta que doren. Y esto nos debe tomar aproximadamente unos 3 minutos. Ahora los volteamos hasta que doren por el otro lado. Nos va a tomar aproximadamente un minuto, minuto y medio. Esto también va a depender del nivel de dorado que nos guste. Procedo a retirarlos, los escurro un poco e igualmente los voy a colocar sobre papel absorbente. Y así continúo friendo el resto de los patacones. Y es muy importante que en este momento, aún calientes, les agreguemos sal por encima. Y ahora viene la parte más divertida, a mi parecer, de toda esta receta, que es el armado o el ensamblado de nuestros patacones. Y como les dije, los voy a hacer a mi estilo, en forma de hamburguesa. Entonces tomo mi primer patacón o mi primer tostón y le voy a agregar, como les dije, esta carne que es un tipo boloñesa que yo tenía hecho y la colocamos de esta forma. Ahora le voy a agregar este delicioso aguacate, lo corto así como en rebanadas y le pongo unas cuantas. Ahora le añado este queso. Pueden usar el queso de su preferencia. Este queso se llama queso tipo Chihuahua. Es un queso amarillo que se derrite fácilmente. Muy delicioso, por cierto. Y ahora vendrían las salsas. En un patacón tradicional se le puede agregar salsa de tomate, mayonesa, mostaza. En este caso yo estoy usando solamente mostaza tipo Dijon. Pero todo, como les digo, es a gusto de cada quien. Y por supuesto, para los amantes del picante, pues le ponemos un toquecito de chile o de salsa picante a su gusto. Esto todo es opcional. Y finalizo agregándole el otro patacón o mi otro tostón. Y así ya tenemos nuestro delicioso patacón listo. Miren esta delicia. Por supuesto, más que aprobada esta receta. Espero que les haya gustado esta receta del patacón a mi estilo y que lo preparen en su casa. Y si es así, entonces como siempre, apóyenme con un like, suscríbanse si no se han suscrito todavía, compartan la receta y por supuesto no olviden de darle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba la siguiente receta. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.